Hoy sábado, víspera de Pentecostés, en la liturgia de la tarde y a la tarde se celebrará la celebración vespertina de la solemnidad de mañana, día de Pentecostés. Pero todavía esta mañana de sábado la liturgia del tiempo pascual nos da una última sorpresa y nos relatan los últimos versículos del último capítulo del Evangelio de San Juan. Recordáis que ayer el Evangelio había recogido la triple pregunta de Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y que después de que Pedro respondió humildemente a esa pregunta, el Señor le profetizó su pasión, que él daría su vida por Cristo. Cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, Pedro, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ven y sígueme. Y así le profetizó que él moriría mártir. Bueno, parecía que ya con esto estaba todo dicho. Después de la triple pregunta, ¿me amas? Y después de esa respuesta y ese sígueme, parecía que todo ya había concluido. Pero no, todavía había algo más. Y es lo que recoge el Evangelio de este sábado. Porque ahí se narra cómo venía por detrás el discípulo amado y sale de Pedro una pregunta dirigida a Jesús en la que parece que se da a entrever, delata esa pregunta, que existían pues, ciertos comentarios o ciertos celos o comparaciones entre ellos, porque, porque Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Y entonces la respuesta de Jesús es impresionante. Si yo quiero que ese se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Es impresionante ese diálogo. Es un diálogo en el que Jesús está educando una vez más el corazón de Pedro. A Pedro le acaban de profetizar que él dará su vida por Cristo, ¿no? Y entonces parece que como sintiendo un poco que por qué Juan tiene que ser distinto a él, ¿no? Y le dice a Jesús, ¿y este qué? Y la respuesta de Jesús, ¿y a ti qué? Nos está llamando a una purificación, en la manera de comprender las cosas y de abrirnos a los dones de Dios, a una purificación porque tenemos una gran tendencia a compararnos con los demás, a mirar los dones de los demás con ciertos celos y a no estar así atentos a los dones de Dios, que son únicos e irrepetibles, ¿no? Es un evangelio, por lo tanto, que nos dispone para que en la solemnidad de Pentecostés cada uno se disponga a acoger los dones de Dios sin celos, sin comparaciones, con los dones que Dios pueda repartir a los demás. Es más aún, dando gracias a Dios no solo por los dones que uno ha recibido, sino por los dones que han recibido los demás, sumando todos los carismas, sumando todos los dones del Espíritu Santo, superando los celos, superando esa tendencia que tenemos, ¿no? Siempre a ver cómo los demás nos hacen sombra o ver en ellos competidores, superando los celos y dando gracias a Dios por esa gran sinfonía de todos los dones y todos los carismas que el Espíritu Santo reparte entre toda la Iglesia, entre toda esa comunión de los santos que formamos entre los seguidores de Jesucristo.